Bueno, pues buenas gracias, muchas gracias. Vamos a ver si retomamos el seminario otra vez, por favor. Y vamos a empezar con la primera conferencia. Llevamos con un ligero retraso. La conferencia está a cargo del vicerrector de la Universidad de Panatlantic de Lagos, Juan Elegido, que es español, como veis. Y su conferencia va a tratar sobre la visión desde África de la movilidad de los estudiantes africanos en el mundo, ¿no? Que es el tema, digamos, principal de todo este seminario. Cuando quieras, Juan, por favor. Bueno. Tenía una presentación, pero... Bueno, de todas formas, buenos días a todos. Me permiten que abrevie el protocolo. O sea, las autoridades aquí presentes, colegas de la universidad aquí presentes y que sigan por Internet, señoras y señores, soy Juan Manuel Elegido, vengo de África, llevo viviendo en África 44 años, yo creo que eso es mi título para estar aquí. Soy rector de una universidad que es pequeña, pero tiene una escuela de negocios la Lagos Business School, que es conocida, ha ido muy bien, aparece en los rankings. Lo que quería decir es la universidad ha sido promovida por miembros del Opus Dei y por eso hemos tenido desde el principio, o en parte por eso, una relación de ayuda muy estrecha con Navarra y sobre todo con el IES, porque empezamos con la Lagos Business School. Eso puede ser relevante, depende del tiempo que tengamos. Un momento, que sin gafas. Y si no les importa también, me desenmascaro. Bueno, entonces, voy a empezar con unos puntos generales. Simplemente decir primero que, lo siento, pero mi discusión va a estar restringida a Nigeria simplemente por mi propia experiencia y falta de información que tengo sobre otros países africanos, pero puede ser interesante por ser más concreto. En principio, se estima que en el 2019 había unos 90.000 estudiantes nigerianos en otros países. Los destinos más populares para Nigeria eran el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Malasia y Alemania. Malasia es sobre todo por el vínculo por el Islam. Para el norte del país es un destino muy popular para estudiantes del norte de Nigeria. Alemania puede sorprender que aparezca ahí, porque las universidades alemanas no cobran tasas académicas y la mayor parte de los másteres los ofrecen en inglés. Como veremos, son dos temas muy importantes para estudiantes nigerianos. Canadá es el país que ha tenido el crecimiento más rápido. Tenía 2.800 estudiantes en el 2009 y ahora hay ya casi 12.000. Han estado trabajando el tema muy sistemáticamente. También hay puntos interesantes ahí. En una plataforma muy popular de agregación de estudiantes, nigerianos, alrededor del 25% eran mujeres, 75% hombres, 38% eran estudiantes de primer ciclo, 45% de máster y 7% de doctorado. Y como a menudo sucede con los porcentajes, no suman 100%, pero bueno, eso ya entraré. Y las carreras más importantes para los nigerianos, desde luego, son ingeniería, casi un tercio de los estudiantes fuera están haciendo ingeniería, y dirección de empresas. Bueno, hay una serie de temas éticos importantes, pero como esto no es una conferencia sobre ética y vamos mal de tiempo, si hay tiempo luego vuelvo. Simplemente avisar que realmente es un tema que hay que tener en cuenta porque, claro, todo el tema de fuga de cerebros tiene una importancia muy, muy importante desde luego para un país como Nigeria. Bueno, al mismo tiempo, por supuesto, yo creo que el tema de los problemas éticos no es una cuestión de hacer o no hacer, sino de cómo hacer. Y hay formas de hacer que pueden ser muy beneficiosas tanto para España como para África.
y hay formas que pueden ser realmente nefastas para África. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar las cosas. Todo esto puede salir más en los debates. Bueno, hablando desde Nigeria, el atractivo de las universidades extranjeras para estudiantes nigerianos, bueno, primero, claro, siento hablar así, pero hay problemas serios de calidad en las universidades nigerianas, en general en el sector público en Nigeria. Eso es distinto en distintos países africanos. Nigeria realmente, el sector público enfrenta problemas serios y también afecta en la universidad. En todos los temas de falta de recursos. Yo hice un estudio para comparar en las universidades públicas en Nigeria, las más importantes, las de Ibadan, Lagos, Ife. En principio, la media de gasto por estudiante, teniendo en cuenta absolutamente todo y las subvenciones de distintos tipos, eran $1.800 por año. Eso realmente pone un límite en la calidad de la educación que se puede dar. Por otra parte, sin embargo, tampoco hay que engañarse. Yo diría, esto no es científico en absoluto, ahora mismo en Nigeria hay 197 universidades, no, 199, de las cuales 97 son privadas. En las privadas hay todo tipo de calidad. Yo de verdad diría, a nivel de impresión, que hay por lo menos 10 universidades privadas nigerianas hoy en día que desde el punto de vista de calidad de la enseñanza es tan buena o mejor, digamos, como la media de universidades estatales en España. Es decir, el tema de la calidad es muy desigual y hay muchas oportunidades allí. El segundo tema que es realmente crucial, y esto especialmente para los padres de los estudiantes, que en la inmensa mayoría de los casos financian la educación, es la empleabilidad. Pero lo pongo con una question mark, punto de interrogación, perdón, porque realmente eso ya no es lo que era. Hace 10, 15 años, cualquier nigeriano que estudiara fuera y volvía a Nigeria era un empleo garantizado. Eso hoy en día no es así en absoluto. Y es muy normal que la gente gaste bastante dinero haciendo un máster o un curso de un bachelor's fuera, vuelvan y se pasen 3 o 4 años sin empleo y luego accedan al subempleo. Bueno, o sea, que es un tema que también hay que tener en cuenta que ya no es automático. Realmente, un tema que cada vez tiene más importancia, claro, y esto coordina con los problemas éticos a que me refería, para mucha gente es una fórmula de salida del país. Nigeria, además, ahora los problemas de seguridad se han agudizado mucho, la economía no ha ido bien durante los últimos 10 años. Una expresión que es muy popular, digamos, entre los profesionales en Nigeria es el plan B, como en Hong Kong, ¿no? Bueno, si esto va muy mal, la gente está haciendo todo tipo de cosas y parte del plan B es que los hijos estudien fuera. Bueno, y luego, sobre todo, desde el punto de vista de los estudiantes, yo pienso que el mayor atractivo simplemente es el estilo de vida de estar en Europa o en América o las otras cosas, pues, sobre todo, por supuesto, a nivel de primer ciclo. Luego también, viéndolo desde Nigeria, yo me referiría a una serie de obstáculos a la movilidad que también vale la pena tener en cuenta. En el caso de España, el idioma. Y digo que típicamente no es un problema en medicina porque hay una tremenda demanda por estudios de medicina en Nigeria y con tal de que a un estudiante nigeriano le admitan a estudiar medicina, está dispuesto a ir a Hungría. Y digo Hungría por ser un país con un idioma notoriamente difícil, pero hay estudiantes nigerianos estudiando medicina en todo el mundo. Pero aparte de eso, el idioma, claro, puede ser un problema serio. Realmente el español no está muy extendido en Nigeria. Otro problema que, claro, es un problema serio es el tema de capacidad económica. Entre costes de matrícula y costes de estancia y costes de viaje es realmente muy alto. Y luego en Nigeria yo diría el problema específico de las
no solamente de la situación económica, sino de las políticas del Banco Central, en el sentido de que el Banco Central tiende a defender a ultranza el valor de la naira. Y cuando, por ejemplo, como ahora, el valor oficial de la naira es claramente no realista, entonces de repente se cortan, es muy difícil acceder a moneda extranjera. Y entonces, por ejemplo, pasa mucho que incluso familias que habían preparado el estudio de los hijos fuera, incluso habían previsto posibilidades de inflación o de devaluación, pero simplemente de repente son incapaces de transferir el dinero y claro, esto causa a menudo muchos problemas a los estudiantes nigerianos que están fuera, porque las tasas académicas no llegan y se crean multitud de problemas. Y se trata de atraer a estudiantes nigerianos, hay que tener en cuenta, porque eso normalmente pasa cada 4 o 5 años. En algún momento se devaluará la naira, la tasa de cambio será realista una vez más y no habrá problemas, pero luego en cualquier momento hay problemas otra vez. Y esto me da la impresión de que no solamente en Nigeria donde pasa, y claro, también hay que tenerlo en cuenta. Luego yo diría, desde el punto de vista del atractivo para España, se ha mencionado el tema de, ahora mismo Nigeria, 200 millones, 210 millones de habitantes. Hacia el 2050-55 la proyección es 450 millones de habitantes. Y algo parecido está pasando en toda África. De hecho, se espera que llegue a ser la mayor fuente de estudiantes de másters del mundo. Claro, al mismo tiempo, yo antes era decano de la Lagos Business School. Muchas veces cuando había visitas comerciales de España, pues de la embajada, de la oficina comercial, me mandaban a los integrantes de la visita. Y claro, vamos a ver, es muy importante, cualquier inversión en Nigeria tiene que ser a largo plazo. Yo siempre comento, ya lo comentaba hace 10 años, porque ya estaba claro que de repente todo el mundo se da cuenta que invertir en China es esencial, hay que ir a China. Pero claro, con perdón, es tarde para ir a China. Digamos, China está ya cogida. A China había que haber ido hace 40 años. Pero claro, hace 40 años había mucho más riesgo. Pero es la gente que fue hace 40 años la que ahora les va bien en China y pueden aprovechar ese mercado. Yo creo que esa es la mentalidad con que hay que enfocar Nigeria. Va a ser muy duro en los años inmediatos. Entonces, es una apuesta de alto riesgo, pero en fin, es a largo plazo y puede salir muy bien. El otro tema, claramente, desde el punto de vista de las universidades, es la internacionalización, que es importante para cualquier universidad, tener diversidad de puntos de vista en el aula. Yo como profesor eso siempre lo valoro mucho. Y los rankings, hablando en plata, nosotros en la universidad siempre hablamos fatal de los rankings hasta que sale el ranking. Y si sales bien... Entonces, el ranking es muy importante y cuenta mucho la internacionalización. Muchas veces es una inversión desde el punto de vista de la universidad tener un coeficiente alto de internacionalización. En general, los estudiantes nigerianos son muy buenos estudiantes, en general. Realmente, por ejemplo, un reciente estudio de la Oficina del Censo en Estados Unidos ponía a los estudiantes nigerianos entre los mejores estudiantes en Estados Unidos por resultados y también por mejores credenciales académicas. Que realmente, digamos, los nigerianos son gente que tiende a ser echada para adelante y, en fin, tienen muchas cualidades desde el punto de vista de estudiantes y pueden añadir mucho valor en un aula. Y luego yo diría una cosa que es un mito, que es el mito de la falta de plazas universitarias en Nigeria. Y algo parecido pasa en otros países. En Nigeria, por ejemplo, si se mira en Internet, se hace un poco de investigación, el dato que siempre aparece es que el año pasado 1.800.000 estudiantes hicieron la prueba de acceso a la universidad y solo había plazas para 500.000. Pero es que solo 500.000 tenían las cualificaciones necesarias. Aparte de la prueba de acceso hay que tener una serie de créditos, una serie de exámenes
Y al final, ahora mismo Nigeria tiene plazas para todos los estudiantes que piden admisión en la universidad. Lo que sí que hay falta de plazas en medicina, en derecho, en carreras informáticas, algunas ingenierías, que todo esto son de alta demanda, y ahí sí, por ejemplo, en temas de administración de empresas, todo el que quiera puede estudiar en Nigeria, ya será una universidad mejor o peor. Pero en fin, eso tenerlo en cuenta, no pensar que hay una tremenda demanda insatisfecha. Normalmente ese no es lo que empuja a la gente a venir afuera. Es mucho más temas de calidad y lo que comentaba antes. No, en general, no problemas de falta de pagos. Bueno, otros temas, mencionar de nuevo el tema de irregularidad en los pagos que puede haber por falta de problemas de control de divisas. Cuando hay estudiantes que estudian con becas de gobiernos nigerianos, que muchas veces son gobiernos de los estados, muchas veces hay problemas de pago y se puede retrasar 1 año o 2 años y, claro, siempre les cogen medio a los estudiantes. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo, por ejemplo, los estados nigerianos financieramente están en crisis. Claro. Y quiero decir que allí nadie está pagando nada. Están muy bajos en la lista de prioridades, por desgracia, los estudiantes que están fuera. Hay que tener en cuenta que los estudiantes nigerianos tienden a ser muy jóvenes, en el sentido de que acaban muy jóvenes la enseñanza secundaria. Normalmente en nuestra universidad entran con 16 años y eso pasa. En algunas entran con 15, nosotros no les dejamos que entren con 15, pero hasta 15. Hay un tema, claro, está el tema de la edad. Está un tema que muchas veces por el tipo de enseñanza secundaria en Nigeria hay una tendencia muy fuerte a memorizar, más que a pensamiento crítico o creativo. Y hay el problema del idioma. Lo digo porque si hay una apuesta en serio a largo plazo, esos 3 problemas se pueden solucionar conjuntamente, quizá con una especie de año de transición, quizá en instituciones especiales, que a la gente al mismo tiempo madure un poco intelectualmente y humanamente, al mismo tiempo aprenda español y también pues aprenda otro tipo de enseñanza. El problema de la enseñanza en Nigeria, y esto pasa en bastantes países de África Occidental, no es tanto los colegios que existen, etcétera, sino el tipo de examen, el WAEC, que es un examen común a países anglófonos de África Occidental, que realmente es de repetir las fórmulas y las listas y lo que os he estudiado, en un alto. Bueno, otros temas que son importantes, el tema de obtención de visados. Mencionaba antes a Canadá. Canadá empezó el año pasado un sistema que lo dice todo el título, Student Express, realmente para facilitar el tema de los visados, que realmente puede ser una pesadilla muchas veces en Nigeria. Por supuesto, se valora mucho por los estudiantes un camino claro hacia permisos de trabajo y residencia posgraduación, especialmente en casos de doctorados y másteres, aunque sea por 2 años o 3 años. Hombre, y luego yo diría, y por eso mencionaba antes nuestra cooperación inicial con el IES, yo diría pensar, por lo menos considerar modelos alternativos de internacionalización. Ya digo, nosotros, la Lagos Business School, nos ayudó mucho el IES al principio. El IES también no era puramente altruismo, tenía gran interés en el tema de los rankings y de la internacionalización, y entonces lo que hicieron fue ayudar a establecer escuelas de negocios en Costa de Marfil, en Nigeria y en Kenia, y luego seguir vinculados con ellos. Y esto les ayuda mucho a los rankings y a la internacionalización, y al mismo tiempo ha ayudado a crear instituciones mucho más sólidas de lo que podría haber sido en Nigeria. Y ahora, como voy con un poco de tiempo, creo que vale la pena mirar un momento, simplemente para considerar el tema de los problemas éticos, porque realmente es importante. ¿Qué pasa? Perdón.
Bueno, pues lo hablo. Sí. No, así como decía, yo creo que para mí lo que es un poco paradigmático, para mal, perdón, ya sé que estoy en una escuela diplomática, pero yo no soy diplomático, el problema, el modelo canadiense. Canadá está haciendo un esfuerzo grandísimo en Nigeria y en muchos otros países africanos de atraer profesionales a Canadá. Claro, es un esfuerzo positivo y muy activo de sacar profesionales de países que los necesitan desesperadamente. Por dar solamente un dato, en Nigeria hay un médico por 3.500 personas. La verdad, ir activamente a llevarse médicos de un país así, por lo menos plantea problemas de solidaridad, no es un modelo de cooperación. Hace 2 años, justo antes de la pandemia, un banco pequeño perdió 200 profesionales en un solo año a Canadá. Simplemente, bueno, claro, es un modelo de yo gano a base de que tú pierdas, creo que es lo que hay que evitar. Claro, se puede decir, claro, estos son profesionales, aquí estamos hablando de estudiantes. Una idea, así es poco científica, porque no conozco datos, pero hablando con el director de un colegio de secundaria de Lagos, un colegio grande, es privado, no es de los más caros, un colegio bueno. Claro, él me comentaba que el 70% de los chicos de ese colegio hoy en día, antes eran más, sale a estudiar fuera. Y los que salen a estudiar fuera, 10 años después de haber salido, menos, ahí digo el 35%, es menos del 35% han vuelto a Nigeria. ¿Qué quiere decir? Muchos se quedan. Y eso son gente importante para el país, porque muchas veces hay una diferencia tremenda en la calidad de escuela secundaria, de educación secundaria, y precisamente son estudiantes. En fin, que es un tema, como digo ahí, a considerar. Pienso que no es un tema de sí o no, sino de cómo. En el sentido de que hasta ahora, por ejemplo, estudiantes nigerianos, cuando la educación estaba en Nigeria universitaria, estaba todavía peor que ahora, realmente gente que se formó fuera y volvió al país han hecho una gran contribución en muchas esferas. O sea que hay un potencial de colaboración que es importante. Pero yo lo que diría es, y luego, por supuesto, hay el derecho de, si una persona libremente decide que quiere estudiar o establecerse en otro país, estupendo, vamos. El tema es, yo creo que es la actitud y el modelo que se quiere seguir. Y en este sentido pienso que lo que es muy importante es tomar seriamente qué se puede hacer para favorecer el retorno. Muchas veces eso aparece en la retórica, pero luego ves las políticas de algunos países y es exactamente lo contrario, ¿no? Y luego está el problema de llevarse los estudiantes mejores con becas. Por dar un ejemplo, la Lagos Business School, decía que es parte de Pan Atlantic University, con perdón, yo creo que ahora mismo es la mejor business school en África, o por lo menos aparece así en los rankings, llevamos apareciendo en Executive Education, en el Financial Times, 13 años, entre las 50, 60 mejores del mundo. Solamente hay una en Alemania, una en Italia, que estén por encima nuestro. España se sabe que las escuelas de negocios están bien, 93. El año pasado aparecimos por primera vez en el ranking del MBA de Economist. Estamos entre los 100 primeros. Ya entienden que cuando un rector dice entre los 100 primeros quiere decir número 99. Pero vamos, de todas formas no está mal para desde África, MBA en todo el mundo. Bueno, lo que digo es, probablemente el obstáculo mayor para nuestro desarrollo como escuela de negocios es la gran cantidad de becas que instituciones de otros países ofrecen a los mejores estudiantes nigerianos. Y claro, para la calidad de una institución educativa y mucho más de una escuela de negocios, la calidad de los estudiantes es esencial. Si sistemáticamente se me están llevando los mejores, es un problema y un problema muy serio. Es decir,
solamente por dar un ejemplo de lo que las políticas de internacionalización en el norte a veces puede suponer para instituciones en el sur. Pues decía que pienso que hay que tener en cuenta tanto qué se puede hacer para favorecer el retorno de estudiantes y qué se puede hacer para fortalecer instituciones locales, más que debilitarlas. Y por último, yo diría el know your customer. Hay otro problema ético importante que simplemente, yo diría, comparar el coste del estudio, digamos en Inglaterra, que es lo más normal, con el salario anual de un catedrático en Nigeria, que es similar al salario anual de un funcionario de alto nivel. Hay una cuestión que es importante, es cómo se puede permitir mucha gente esos estudios fuera. Claro, uno puede mirar en otra dirección al mismo tiempo, o uno puede ver qué va a hacer. Aparte, ahora cada vez más hay problemas también de blanqueo de dinero y de aceptar pagos en efectivo y de que, en fin, que realmente hay problemas por todas partes. Pero ya digo, no quiero sonar negativo, sobre todo por haber dejado el tema ético hasta el final. Se puede ayudar mucho desde una política bien llevada, pero no es automático y no es solamente una cuestión de preocuparse solo de cómo consigo más estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a esta primera mesa. Me han pedido que hable brevemente para presentarla e introducirla. Voy a hacer énfasis en lo de brevemente porque vamos un poco mal de tiempo. Solo para decir que precisamente el viernes me entrevistaba una periodista para hablar de este seminario, entre otras cosas. Y una de las cosas que yo le dije es exactamente lo que ha dicho el profesor elegido. Me ha gustado mucho su intervención. Por cierto, fue mi primer destino en África, fue en Lagos, como becario de la oficina comercial, en el año 96 o así, con Sani Abacha. La cosa realmente, a pesar de que la foto final ha quedado un poco negativa, de verdad que está mucho mejor ahora de lo que estaba antes y en todos los sentidos. La máscara también. Tienes ahí, mira, fresca. Y bueno, esta periodista me preguntaba por qué ir a África, por qué invertir en África. Yo le decía lo mismo que ha dicho el profesor. Claro, comprar ahora acciones de Apple o de Inditex, pues, en fin, tiene cierto riesgo, ¿no? Comprar acciones de China, de Asia, cuando ya está el precio alto, pues no tiene mucho sentido. África ahora mismo es Inditex a 2 euros la acción, ¿no? Esto es, o Apple a 2 euros la acción. Esto es una cosa, es una oportunidad que tiene riesgos, evidentemente, pero que invirtiendo ahora es cómo se consigue materializar esos beneficios en el futuro. ¿Qué significa invertir en África cuando hablamos en términos educativos? Bueno, brevemente un par de cosas. España tiene, y esto quizás sea discutible, pero en fin, tenemos cierta sobrecapacidad educativa. Tenemos una cierta sobrecapacidad educativa, hay muchas universidades y además lo que tenemos es una demografía que lleva a que la demanda, de forma simplemente biológica, dentro de 15, 10, 20 años va a ir bajando, ¿no? Porque, por desgracia, como sabemos, hay descenso de la población y de la población joven en España. Del otro lado del Mediterráneo ocurre exactamente lo contrario. Hay una demanda creciente porque hay una población creciente y una serie de factores que ha explicado muy bien el profesor de por qué, el profesor elegido, de por qué hay un interés en estudiar en el extranjero, que ha matizado perfectamente. Es decir, aquí se cruzan dos oportunidades o una oportunidad entre los dos lados de la frontera, ¿no? ¿Qué hay que hacer para materializar esa oportunidad? Bueno, pues eso es lo que venimos aquí a ver si entre todos conseguimos un poquito de claridad, unas ideas. En esta primera mesa vamos a hablar del marco regulatorio e institucional. El profesor habló también de Canadá. Con el caveat ético que hizo al final, yo creo que las políticas canadienses en este sentido son un modelo. Son un modelo de sociedad abierta, de sociedad multicultural y pluricultural que lo es no solamente en su propia integración social, sino también en las ideas que recaba y que recoge. Estas ideas vienen o van a venir de distintas fuentes. La homogeneidad en el pensamiento no suele conducir a la creatividad.
invitan a estos estudiantes. Es cierto que hay que facilitar y hay que estudiar la forma en que esa educación revierta en los países de origen y que esos estudiantes vuelvan físicamente o a través de sus estudios o de sus ideas o a través de la contribución que hacen en otras sociedades. No solamente el retorno físico es una forma de devolver a África el beneficio obtenido en esa educación. Pero dicho esto, me ha gustado el ejemplo que ponía de Visa Express. Nosotros tenemos un marco regulatorio que es el que nos hemos dado a lo largo de los últimos 20 o 30 años orientado a la formación, a la inversión en la calidad de la educación de los jóvenes españoles, y esto es evidentemente prioritario para el Gobierno en cuanto a la educación pública, pero también hay que pensar en una sociedad cada vez más abierta, más globalizada. Recuerdo lo que decía esta mañana el secretario de Estado, Muñiz, respecto a la Estrategia de Acción Exterior de España, y en el sentido de que hay que salir de nuestra zona de confort. España tiene que proyectarse en el extranjero, lo han hecho nuestras empresas, lo hacemos en muchos ámbitos. Huelga decir que el Barça y el Madrid son conocidos hasta en el más recóndito pueblo de África. España, su cultura, su idioma se proyecta internacionalmente y nuestro sistema educativo se proyecta cada vez más. Pero aquí hay sombras, hay lagunas, hay zonas grises, ¿no? Asia no es un área de proyección tradicional de España, Europa del Este tampoco y África subsahariana, desde luego, tampoco. Vamos a obviar las otras dos que he mencionado y centrarnos hoy en África subsahariana con la pregunta de ¿qué podemos hacer? La pregunta para esta mesa, ¿qué podemos hacer para que nuestro marco regulatorio, ya hablaremos de otras cuestiones más adelante, sea lo más atractivo posible, lo más sencillo posible, lo más integrador posible de la oferta africana, o de la demanda africana, mejor dicho, visto desde el punto de vista español, de educación en España, de forma que sea perfectamente compatible e integrado también con los intereses de España de formar a su propia juventud, de lo que puede aportar el estudiante africano a su compañero de clase español, de lo que puede aportar África a un estudiante español que va a África, que también es una cosa de la que tenemos que hablar. Esta movilidad tiene que ser en ambos sentidos. Perdón por descender al terreno de la anécdota, pero yo cuando estuve en Lagos estudié y luego también estuve en Ghana y también estudié en la Universidad de Legón y luego estudié Económicas en la Universidad de Oviedo y luego en la UNED, Derecho, bueno, en fin. No es solamente lo que se aprende en el aula lo que uno aprende. Yo creo que el potencial educativo para un joven español que va a estudiar a una universidad africana, con independencia de su ranking en la lista de Shanghai, va a ser muy importante. Entonces, hablando de movilidad en los dos sentidos, hablando de lo que nos interesa hoy y de lo que va a tratar esta mesa, tenemos con nosotros a Alfonso Gentil, que ha sido ya mencionado esta mañana. Voy a abreviar un poquito los currículums, si me disculpáis y me perdonáis por ello. Alfonso Gentil, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, fue director, es funcionario como yo, técnico de la Administración Civil del Estado, y fue director de la Unidad de Internacionalización de la Educación Superior Española en el SEPIE de 2015 a 2018, subdirector general adjunto en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte posteriormente, subdirector general de Relaciones Internacionales y Unión Europea en el Ministerio de Cultura y Deporte y desde febrero de 2021 director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Es decir, una carrera bastante fuertemente orientada precisamente a la educación y a su internacionalización. Tenemos con nosotros también a compañera diplomática, Rosario Bernal García, que ha estado destinada en Kuwait, en Bucarest, en Managua, en Bruselas, directora del Programa de Servicio Exterior en organismos internacionales técnicos, vocal asesora en la unidad de Internet de la Oficina de Información Diplomática, donde creo que hemos tenido algún contacto, y desde 2017 subdirectora general de Asuntos de Extranjería en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí sí que tuvimos mucho contacto porque trabajó bastante durante los primeros periodos de la crisis del COVID, que había que repatriar a los españoles desde los puntos más extraños del planeta y en las condiciones más extrañas y difíciles. Y, bueno, aprovecho para reconocer tu trabajo y tu ayuda en esos momentos, Rosario. Y ella, mejor que nadie, nos puede hablar sobre todo de los visados y de la cuestión de los visados. We have with us also Kingsley Hageman. Welcome. Kingsley Hageman, bienvenido. En Administración de Empresas de la Universidad de Ghana, Legón, Integri Procedamus, donde yo estuve también estudiando un tiempo, hace ya mucho tiempo. Y ha trabajado sobre todo en banca y en negocios, y fue profesor también universitario en Ghana y ha trabajado en el Banco de Desarrollo Agrícola, y desde 2017 dirige la Secretaría de Becas de Ghana.
Ghana es un país curioso porque tenemos también a veces la imagen de que si un africano, si un país africano envía a sus estudiantes a España, tiene que ser con becas. No es necesariamente así, y Ghana tiene a una serie de estudiantes becados en la Universidad de Valladolid, estudiando español, becados por el Gobierno de Ghana, no por el español, pagado por el Gobierno de Ghana. Y en el pasado mostraron interés en enviar también a estudiantes de medicina, y leo que se ha renegociado el memorando de entendimiento para la capacitación médica de los ganeses en Cuba, que es de donde venían aquellos estudiantes de medicina que quería en su día el Gobierno de Ghana que completaran sus estudios en España. Esto es algo muy interesante de lo que espero poder tener luego la oportunidad de hablar con usted. Y finalmente tenemos a Sebastián Bruque, vicerrector de internacionalización de la Universidad de Jaén y vocal del Grupo de Trabajo de Internacionalización de la CRUE. Licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático del Departamento de Dirección, Marketing y Sociología de la Universidad de Jaén, una carrera académica en la que, con tu permiso, no me voy a extender. Ha escrito libros, ha dirigido proyectos de investigación. A los efectos de lo que hablamos hoy, es vicepresidente, ha sido vicepresidente de Internacionalización de la Universidad de Jaén desde 2015 y preside el Grupo de Internacionalización de la Asociación Española de Universidades de la CRUE desde 2019. Tras esta breve presentación, bueno, breve en la medida en la que lo he conseguido, y perdón por haberme extendido, voy a daros, si os parece, la palabra uno a uno para que hagáis una breve intervención, 5 o 10 minutos, con las principales ideas de vuestro negociado, por así decirlo. Después de eso espero que podamos tener un breve diálogo y después abriremos a preguntas de la sala. Alfonso, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, director, rectores, vicerrectores, autoridades y amigos. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, como ya se ha ido mencionando esta mañana, es el responsable tanto del programa Erasmus+ como de la internacionalización de la educación superior española. Voy a intentar responder brevemente a los retos a los que nos enfrentamos en nuestra relación con África desde la educación superior española, desde el prisma de las competencias del SEPIE, y luego ya, como bien dice el director general, pues iremos ahondando en determinados aspectos. SEPIE es un organismo público que se adscribe al Ministerio de Universidades, tiene entre sus funciones esta internacionalización de nuestro sistema universitario, la potenciación de la proyección de las universidades españolas en el exterior, y gracias al esfuerzo de las propias universidades en estos últimos años, en el que en SEPIE solo realizamos un pequeño apoyo, nuestra educación superior ha dado un salto muy significativo en calidad y competitividad, tanto a nivel docente como investigador, obteniendo grandes resultados en títulos, en acreditaciones del profesorado y situándose en mejor posición en los rankings internacionales que ya ha mencionado el profesor elegido, además de internacionalizarse, captar recursos y captar talento internacional. El número de estudiantes extranjeros matriculados en el sistema universitario español en el curso 2018-2019, que es el último que tenemos los datos globales, fue de 194.743, de los cuales 56.000 hacen programas de movilidades y 52.000 dentro del programa Erasmus+. Son buenas cifras. España es el número 1 en Erasmus+ en educación superior. Podemos estar orgullosos de ello. Somos el segundo país emisor en el programa Erasmus+, pero es cierto que son números limitados. Es decir, que si salimos del programa Erasmus, según datos de la OCDE, España todavía presenta valores reducidos en la llegada de estudiantes internacionales, ya que solo tenemos el 0,9% en grado, 8% en máster y 15,5% en doctorado, lo cual nos sitúa por debajo de la media de la OCDE. Es decir, que tenemos un reto importante en cuanto a atracción de estudiantes internacionales en el futuro. Si en el SEPIE, en las universidades españolas, creemos firmemente en la internacionalización, es porque es un factor esencial en la mejora de la calidad y la eficiencia de las universidades españolas y porque favorece su excelencia. Además, la educación, la investigación y la innovación constituyen importantes motores para el crecimiento y la prosperidad. Tenemos un sistema universitario, por tanto, que es de calidad, como lo demuestran nuestras posiciones en los principales rankings, sobre todo en lo referente
a disciplinas y tenemos que aumentar en estudiantes internacionales. Es decir, que es imprescindible incidir en una mejor y mayor movilidad. En nuestro organismo creemos firmemente en esta internacionalización y para cumplir esta misión hemos ido participando en determinadas funciones que se nos atribuyen por nuestras competencias. En primer lugar, organizamos ferias propias, como son Estudiar en España o Study in Spain, para promocionar nuestras ofertas educativas en regiones que son de interés. Acudimos a ferias internacionales como NAFSA, APALLE, EAIE, en las que lideramos el pabellón de España en estas ferias. Firmamos convenios y memorandos de entendimiento para crear movilidad académica bilateral, otorgar becas, promocionar la oferta académica o agilizar los trámites relacionados con la movilidad. Pese al aumento de estudiantes internacionales dentro de esta competición global del talento, es fundamental que sigamos adoptando medidas que simplifiquen los marcos normativos que faciliten la entrada y la estancia de estudiantes y profesores e investigadores en España. En este sentido, hay un estudio de la OCDE, The Global Competition for Talent Mobility of the Highly Skilled, que indica que la migración altamente cualificada, en la que se engloba a profesores e investigadores extranjeros, genera un mayor intercambio de conocimiento entre países, impulsa la diversidad e incrementa las actividades relacionadas con el D+D+I. En este sentido, en enero de 2020 se firmó un nuevo convenio de movilidad para los visados entre el SEPIE, los Ministerios de Educación y Formación Profesional, Inclusión, Interior, Asuntos Exteriores, Política Territorial e ICEX para facilitar la llegada de estudiantes, profesores e investigadores extranjeros. En este convenio, las partes nos comprometíamos a colaborar entre nosotros y a tramitar y resolver las solicitudes de visados, autorizaciones de estancia o residencia y renovaciones de conformidad con los principios de celeridad, eficiencia y servicio al ciudadano. Es solo una muesca más en la facilitación de trámites burocráticos que entendemos que los ministerios implicados tenemos que poner todo nuestro empeño. Fruto de este convenio existe un grupo de trabajo de seguimiento del convenio en el que nos reunimos puntualmente para mejorar las dificultades que vayamos teniendo y fruto también de este convenio se van a ir realizando acciones específicas como pueda ser en este caso con el Reino de Marruecos que puedan favorecer desde una experiencia piloto que se puedan llevar a cabo acciones similares en otros países del mundo. En el caso de África, como ya se ha ido comentando esta mañana, cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con un 60% de población menor de 25 años, que tiene un gran potencial económico. El Real Instituto Elcano, en su estudio La empresa española en África subsahariana, estrategias, experiencias y riesgos de 2020, ya defendía la necesidad estratégica de mirar hacia los mercados africanos por su población y urbanización creciente, por el aumento de su renta per cápita y clase media y su progresiva industrialización y conectividad. Todo ello, razones importantes que ha ido describiendo el secretario de Estado de España Global con las que estamos al 100% de acuerdo. En el caso de África desde el SEPIE todavía es cierto que tenemos una labor incipiente. Hemos realizado en Marruecos varias ferias de Estudiar en España. Hemos hecho el pasado mes de mayo la primera feria Estudiar en España en África subsahariana con la colaboración de 6 embajadas de la zona del Golfo de Guinea que nos han servido toda su colaboración con la Dirección General de África y que ha sido, como no podía ser de otra manera por la pandemia, de manera telemática, pero que esperamos seguir repitiendo de manera presencial. Y junto a ello tenemos el proyecto Young Generations como as Change Agents, las jóvenes generaciones como agentes del cambio que hemos realizado como proyecto piloto en Marruecos. Se trata de un proyecto de colaboración y movilidad que implica tanto inmigración de alta cualificación para Europa como un programa que pretende que en las sociedades de origen se mejore la formación de la población.
Es decir, como decía el profesor elegido, se tiende a que el problema ético de atraer grandes profesionales del continente no redunde de manera negativa en el país. Es un proyecto que solo ha sido piloto en Marruecos, pero que voy a describir brevemente porque creemos que puede ser un gran ejemplo para llevarlo a otros países del continente. Es un programa piloto con el financiado con el instrumento de Asociación para la Movilidad y implementado por el Centro Internacional de Migraciones para el Desarrollo Político de la Comisión Europea, con una duración de 26 meses y un presupuesto de más de 2.600.000 euros, de los que el 95% lo ha aportado la Comisión Europea y el 5% el SEPIE. Se trata de un proyecto en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con la Agenda 2030. En concreto, estamos dando cumplimiento a la meta 10.7 del objetivo, reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Es un proyecto que ha contado con la colaboración de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la OIM, 3 ministerios marroquíes, el de Asuntos Extranjeros, el de Cooperación, el de Educación y el de Educación Superior e Investigación Científica, y que se desarrollaba en 3 fases. Una fase presalida que se ha llevado a cabo en Marruecos, en que se identifican sectores socioeconómicos clave en el país que se quiere desarrollar, se seleccionan candidatos que van a cursar sus estudios en España y se facilitan los permisos y visados para estudios en España. Luego ha tenido la fase de movilidad en España, donde 100 jóvenes marroquíes cursan un máster relacionado con sectores claves anteriormente señalados, que pueden ser agricultura, ingeniería, acuicultura, arquitectura, etcétera, en una universidad española, y al finalizar sus estudios, estos estudiantes realizan un trabajo de fin de máster que tiene la virtualidad o el fin principal de ser implementado como proyecto de emprendimiento en su comunidad de origen al finalizar el máster. Y esto era una parte muy importante a la hora de presentar este proyecto. Y por último, una fase de reintegración en la que los estudiantes ya han vuelto a Marruecos una vez se ha valorado su TFM y se ha realizado un premio a los 10 mejores trabajos. Se ha premiado, bueno, se iban a ser 10 y luego ha sido ampliado a otros 13 más, hasta un total de 23. La idea, por tanto, era que los estudiantes marroquíes, al realizar un TFM en una universidad española, se formaran de manera lo suficientemente preparada para volver a su comunidad de origen y realizar proyectos en áreas del conocimiento que redunden en su comunidad. De manera que es un proyecto que mejora la formación y, a su vez, ayuda a evitar que tengan que venir a España, en este caso, determinadas personas porque no encuentran en sus países una salida laboral suficiente. Y es un proyecto que la Comisión Europea ha valorado muy favorablemente y tenemos intención de, en un futuro, hacerlo crecer a otros países del continente, y era lo que aquí quería comentar. En conclusión, por tanto, las universidades españolas han dado un gran salto en los últimos años en cuanto a calidad, pero tenemos un gran camino por recorrer. Como ya ha comentado el director, hay que seguir invirtiendo conocimiento y dedicación en África. Debemos seguir ampliando el abanico de acciones internacional más allá de la movilidad de estudiantes, más allá de Erasmus+, aunque hay que seguir apoyando este programa, ya que es una movilidad que no solo repercute a la mejora de la calidad de nuestro sistema universitario, sino que se fomenta un desarrollo sostenible en todo el globo. Para seguir haciendo frente a estos retos, que sepan que pueden contar con el SEPIE para apoyar, impulsar y llevar a cabo todas las acciones que entre todos creamos que pueden ser beneficiosas tanto para el sistema universitario español como para el desarrollo de África. Y hasta aquí lamento la extensión. Gracias, Raimundo. Muchas gracias, director, y espero que luego podamos seguir hablando de esto que estáis haciendo para atraer estudiantes. Me parecen muy interesantes los proyectos que has mencionado y vamos a ver si podemos entre todos ver
cómo se engrasa esa maquinaria, ¿no? Como dice el título de la mesa, ¿no? Marcos legales y estratégicos. Vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Y de eso nos puede hablar posiblemente Rosario, a la que le pido disculpas por estar separada de la mesa normal. Supongo que el COVID nos obliga a estas cosas tan raras que estamos haciendo hoy, pero bueno, la subdirectora de Extranjería probablemente nos podrá decir cómo está el tema de visados, que mencionó también la charla que introdujo esta mesa el profesor elegido. Adelante, Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos los presentes, señoras y señores. Yo voy a hablar de un tema que generalmente es percibido como un obstáculo en toda esta cuestión de la internacionalización de la educación, que es la de los visados. Pero al fin y al cabo es un requisito, en fin, que creo que prácticamente todos los estados exigen para los extranjeros que quieren desplazarse a su territorio y que, bueno, pues es necesario cumplir, sí, porque de esta forma tenemos garantizada la estancia legal en el país y poder disfrutar de todos los derechos que la legislación confiere. Yo, en fin, querría empezar con algunos datos, unas pinceladas de estadísticas de visados de estudios. La verdad es que se observa, analizando los datos estadísticos, pues que todos los esfuerzos que España está realizando para internacionalizar la educación está dando sus frutos. Así, por ejemplo, en 2011 tramitamos unos 33.000 visados de estudio. No voy a hablar 10 años después porque, bueno, de este año y el año pasado han sido muy atípicos por los efectos de la pandemia, pero tomando datos de 2019 llegamos a tramitar prácticamente 90.000. O sea, casi hemos triplicado el número de visados de estudios en menos de 10 años, ¿no? Lo que pasa es que si nos fijamos por áreas geográficas, la participación del continente africano en la tarta en el conjunto de visados de estudios que pide España es bastante pequeña. Si en 2011 suponía un 4% del total, en 2019 apenas llegaba, casi rozaba el 8%. Bueno, se han duplicado, ¿no? Pero es que si hacemos un estudio dentro del continente africano, la gran mayoría, casi el 80% de los visados se piden a estudiantes procedentes de la zona del Magreb. Si nos concentramos en el área del África subsahariana, el número es bastante reducido, prácticamente unos 1.800 visados en 2019, de los cuales casi la mitad prácticamente, o la mitad, se concentran en un país que es Guinea Ecuatorial. Lo cual quiere decir que por países, pues la verdad es que los números no son espectaculares. Estamos hablando a lo mejor de 300 visados en países como Sudáfrica, Nigeria, 200 en Senegal, Camerún, Ghana, Kenia. Y los demás pues estaríamos por debajo de ese volumen, ¿no? Y sin más, bueno, estos datos nos demuestran que hay mucho por hacer, mucho campo todavía por explorar y oportunidades que, en fin, que se pueden presentar y creo que hay que aprovecharlas, ¿no? Y sin más voy a centrarme en la cuestión más técnica, quizás un poco más tediosa, pero bueno, de la gestión de los visados. Como efectivamente decía el director del CEPIE, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación participa junto con otros ministerios en un grupo interministerial para facilitar la llegada de estudiantes extranjeros. Y en tal sentido, pues en los últimos años se han adoptado algunas medidas, algunas de carácter legislativo para facilitar la solicitud de las autorizaciones y los visados, y otras de carácter administrativo para agilizar la comunicación entre las distintas autoridades y acelerar los plazos. Además, pues también en fin, en el ámbito de la Unión Europea se han adoptado normas que tienden también a facilitar la movilidad de los estudiantes, también dentro de la Unión Europea, para hacer posible que se pueda hacer estancias por estudio en un país y luego que incluyan otra estancia en otro país de la Unión Europea. Y en ese sentido, pues también se modificó la legislación recientemente. En España, el marco legal en el que nos movemos es la Ley de Extranjería y su reglamento.
Y también, en parte, la ley de apoyo a los emprendedores, que también contempla algunos procedimientos especiales para investigadores y para estudiantes en prácticas. En fin, el visado es siempre necesario cuando se va a realizar estudios de más de 90 días. O sea, el estudiante que viene por menos de 90 días no necesita un visado de estudio. Puede necesitar un visado Schengen si por su nacionalidad es necesario, pero si no, no tiene que pasar por ningún trámite especial. En cambio, si los estudios superan 90 días, es necesario siempre un visado. Para obtener un visado de estudios hay unos requisitos académicos. Lógicamente, hay que haber sido admitido en un centro de enseñanza reconocido oficialmente en España, para realizar o ampliar estudios a tiempo completo y que sea un programa de estudios que conduzca a la obtención de un certificado o de un título académico. También se emite para la realización de actividades de investigación o de formación, para participar en programas de movilidad de alumnos, de bachillerato, para realizar prácticas no laborales, y también para participar en un servicio de voluntariado que persiga unos objetivos de interés general. Aparte de esto, se exigen unos requisitos económicos que, bueno, la verdad es que en el contexto español, la verdad es que los requisitos no son excesivos, pero comprendo que pueden ser, claro, en fin, que también es un obstáculo que en algunos casos, ¿no? La ley exige demostrar que se dispone de una cantidad de dinero equivalente al 100% del IPREM. El IPREM es un indicador público de renta de efectos múltiples que en 2021 alcanza la cifra de 564 euros al mes. Para ser exacto, 564,90 euros al mes. Al año esto supone 6.778,90 euros. Y esta cantidad es necesario disponer de ella al margen del coste de la matrícula. Lógicamente, el estudiante que cuenta con una beca pues, no tiene que demostrar requisitos económicos. Y también se exige disponer de un seguro médico concertado con una entidad autorizada a operar en España. A veces también los becarios tienen cubierto el seguro médico dentro de la beca. Al margen de esto hay otros requisitos de carácter más general, como el disponer evidentemente de un documento de viaje válido y en vigor, el abonar las tasas de procedimiento, no estar incluido en la lista de prohibiciones de entrada en el espacio Schengen. Si son menores de edad, los estudiantes tienen que contar, lógicamente, con el consentimiento de sus progenitores. Y cuando los estudios superan los 6 meses, es necesario aportar un certificado de antecedentes penales del país o países de los que se ha residido en los últimos 5 años, y un certificado médico que pruebe que no se padecen enfermedades que puedan tener repercusiones graves para la salud pública, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional de 2005. El visado se solicita en las oficinas consulares de España. Está previsto en la legislación la posibilidad de solicitarlo electrónicamente, pero aún no está desarrollada la aplicación informática que posibilite este tipo de solicitud. Estamos trabajando en ello, pero bueno, esperamos poder disponer de ella en los próximos años, en un plazo no demasiado largo. Mientras tanto, el visado se solicita de forma presencial, pero gracias a una de las modificaciones legislativas que se aprobaron hace 3 años, es posible solicitarlo a través de un representante, que tiene que estar, lógicamente, debidamente acreditado. El plazo para resolver el visado pues, es similar al de otros países de nuestro entorno, o sea que el plazo legal es de 1 mes y por lo general las solicitudes pueden estar resueltas en torno a 15 días. En
En fin, hay un procedimiento un poco más ágil para la ley de emprendedores, para los investigadores y para las prácticas que establecen un plazo de 10 días para resolver. El visado incorpora una autorización de estancia por estudios que no implica derecho de residencia, y eso, en fin, lo digo porque, por ejemplo, a efectos de adquirir la nacionalidad española por residencia, pues la autorización de estancia por estudios no es válida. Si los estudios no superan los 6 meses, el estudiante estará documentado únicamente con su visado. En cambio, si superan los 6 meses, se da un visado por 3 meses y el estudiante a su llegada tendrá que ir a una comisaría de policía o oficina de extranjeros para obtener una tarjeta de identidad de extranjero. Como novedad también, la reforma legislativa del 2018 se permite solicitar la autorización de estancia por estudios directamente en España, siempre que el extranjero se encuentre en situación legal y que lo solicite en el plazo de 2 meses desde su llegada. Ahora bien, no recomendamos acudir a esta vía, porque una vez en España puede pasar que a lo mejor se nos pase el plazo y ya no nos admitan la autorización, que falten documentos que hay que solicitar en el país de origen y que incluso requieran la presencia del estudiante en el país de origen, y aparte que no garantiza que nos concedan la autorización, con lo cual, una vez en España, si no tenemos la autorización, nos encontramos en una situación de irregularidad. Por lo tanto, en fin, nuestro consejo es siempre acudir a la vía del visado. En fin, quería añadir que la legislación también permite al estudiante venir acompañado de sus familiares, no todos sus familiares, solo algunos, solamente se permite el cónyuge o la pareja de hecho y los hijos menores de 18 años o discapacitados. En el caso de venir acompañados con hijos, lógicamente los requisitos económicos son superiores, puesto que hay que sumar un 75% más de la cantidad del índice del IPREM para el primer familiar y un 50% más para cada uno de los demás familiares. Y finalmente, pues, en fin, querría señalar que la legislación también permite el trabajo de los estudiantes, pero con ciertas limitaciones. Un estudiante puede solicitar una autorización para trabajar, pero siempre que sea compatible con la realización de sus estudios, como es lógico. Por tanto, solo se puede acceder o bien a un contrato temporal, un contrato a tiempo parcial, o bien, si fuera un contrato a jornada completa, la duración del mismo no puede ser superior a 3 meses y no puede coincidir con la etapa de estudios. Ya para finalizar, en fin, querría referirme a la situación actual condicionada por la pandemia y en qué manera afecta a la movilidad de los estudiantes. La verdad es que desde el inicio de la pandemia España ha permitido siempre la llegada de estudiantes extranjeros y en todas las disposiciones normativas que se han aprobado desde el inicio siempre se ha contemplado la entrada de estudiantes con visado de estudio. Siempre que acudan el plazo de 15 días, o sea que lleguen a España en los 15 días previos al inicio de los estudios. Y en cuanto a los estudiantes que no necesitan visado de estudios, o sea, aquellos que vienen para menos de 90 días, también se permite su entrada siempre que demuestren que están matriculados en un centro de estudios reconocido y que participen en un programa de estudios tendente a la obtención de un título o certificado de estudios. Lógicamente, bueno, pues además de esto, siempre es necesario cumplir los demás requisitos sanitarios en cuanto a formularios de control sanitario, certificados de vacunación o de pruebas de diagnóstico, en fin. Bueno, y sin más, pues, en fin, no quiero alargarme más. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar hoy en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, su directora, Rosario. Yo llevé visados hace ya unos 20 años aproximadamente en mi primer destino y no he vuelto a hacerlo nunca más. Veo que hay cosas que han mejorado bastante, notablemente, y en cuanto a la posibilidad de hacer cosas telemáticamente a través de representante, lo de venir a España y hacerlo aquí, aunque lo has desaconsejado, no quiero insistir.
Pero bueno, yo creo que para los que nos están sobre todo viendo a través de Internet es interesante el recorrido que has hecho muy detallado de todo lo que tienen que hacer. Y francamente yo me quedo con la impresión de que los visados que se tienen a menudo por el mayor de los problemas son en realidad un problema relativamente menor, porque si se resuelve en 15 días y lo que se pide es demostrar que uno puede mantenerse a sí mismo, que ha sido admitido, que no tiene antecedentes penales y no padece una enfermedad contagiosa grave, pues no me parece que sean requisitos exorbitantes. Pero bueno, desde luego que también se puede simplificar todo el procedimiento, hacer que sea más fácil telemáticamente, habría que seguir trabajando en ese sentido. Ya hablaremos más adelante de cómo se organiza esto de Visa Express de los canadienses y en qué medida son mejores o peores. Yo recuerdo estando en África destinado que la gente se queja de que se deniegan los visados y luego miras las estadísticas de denegación y se deniegan poquísimos realmente. Visados de estudio en África se deniegan muy, muy pocos. Así que animo a los que estén pensando a través de Internet en esto a que lo intenten porque es más fiero el león de lo que lo pintan. Con esto quiero dar la palabra a Kingsley Agyemang. Thank you for being here. Por estar aquí con nosotros, director de becas de Ghana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, gracias por haberme invitado. Voy a intentar hablar en un tiempo récord, máximo 10 minutos. Lo voy a intentar para tener interesante tiempo para el debate. La pregunta es si va a haber una cooperación entre España y África subsahariana, porque empezamos por Ghana. Bueno, yo solía pensar que, y quiero decir que nuestra institución fue creada por nuestro presidente en 1960. Esto significa, evidentemente, que desde esa fecha Ghana vio claramente la necesidad de formación a través de canales diplomáticos como la oficina actual, que está considerada como un anexo a los ministerios y que también se ocupa de los temas de movilidad en educación superior. Debo decir que la demanda de educación universitaria es muy alta. Las estadísticas muestran que la media en África es el 8% y en Ghana el 16%. Y no me sorprende porque ha habido mucha intervención y mucha financiación desde 1962. La educación secundaria en Ghana es la mayor inversión del país desde 1992 y está costando al país alrededor de 600 millones de dólares estadounidenses. Por tanto, hay una alta demanda de educación terciaria. Una vez que terminan la educación secundaria, quieren pasar a la universidad y, por tanto, la cooperación como esta es estupenda para un país como Ghana. Los profesores han introducido los retos relacionados con el ejemplo de Nigeria. En Ghana quizás sea distinto. Hemos tenido estudiantes en el extranjero desde 1962. También se ha mencionado el hecho de que el pago de las no ha sido siempre puntual. En Nigeria y en Ghana es distinto. Creo que la Universidad de Salamanca es un buen testimonio. El compromiso del pago del mantenimiento de los seguros médicos y de la vivienda, que siempre se pagan a tiempo y generalmente por el propio estudiante. Hay un régimen que fortalece siempre las becas de los estudiantes, pero tienen que pasar por muchos procesos, uno de los cuales es pasar por un sistema de garantía donde después de los estudios vuelves a Ghana. Una vez que has vuelto a Ghana y trabajas, tendrás que devolver lo que el gobierno ha gastado en ti más un interés. Así que desde que fui responsable de las becas en Ghana, yo puedo decir que no ha habido ningún estudiante que haya abandonado los estudios y no haya vuelto al país. El progreso económico del país es muy alto también, como se ve claramente en los datos de África subsahariana y todos los países anglófonos de África
occidental, Ghana está en el primer lugar. Muchísimos estudiantes con una nota de A en casi todas las asignaturas. Esto significa que Ghana está realmente preparada para una cooperación. Los estudiantes de Ghana se comportan muy bien y sacan muy buenas notas. Se conoce que Ghana es el primer país subsahariano en ganar la independencia. Desde aquel momento hemos tenido elecciones democráticas, no ha habido conflicto, no ha habido guerra, ha habido cambios de gobierno de los dos principales partidos desde 1982 sin demasiados problemas. Somos un país estable, pacífico y debo decir que los requisitos de visa no son muy difíciles por los lazos diplomáticos que tenemos con todas las naciones con las que nos relacionamos. Así que todos los estudiantes que lo desean la consiguen fácilmente. Y el método presentado por mi colega es muy parecido. Se necesita una garantía financiera que a veces este es el gobierno de Ghana y por tanto los estudiantes no se tienen que preocupar. Cuando hablamos de las oportunidades laborales, el profesor elegido ha hablado sobre los problemas de desempleo. Sin embargo, en Ghana, junto al Consejo de Promoción de las Inversiones de Ghana, ha establecido un sistema bancario donde los estudiantes tienen oportunidad de desarrollar habilidades y competencias empresariales. Si tenemos muchos estudiantes que se gradúan de España y hay una empresa española interesada en invertir en Ghana, entonces el primer punto de contacto es que los estudiantes acceden y conocen las condiciones socioeconómicas de España. Hemos tenido ejemplos de esto también con Marruecos y después de unas inversiones marroquíes en Ghana, aquellos estudiantes que conocían el país también existe una gran movilidad entre Marruecos y Ghana. Por tanto, los estudiantes tienen oportunidades laborales, no hay problema. Para hacerlo mejor y para consolidarlo, el 26 de junio vamos a ir a una feria en el Reino Unido con estudiantes de todo el Reino Unido que van a acudir para conocer a sus empleadores potenciales y también darles oportunidades para interactuar. Así que hay que unir el mundo académico con el mundo empresarial. Creo que todo lo que tenemos que hacer académicamente es para resolver problemas en la sociedad. Los estudiantes en la zona Schengen tienen también distintas oportunidades laborales y tienen el mismo objetivo. Y pienso que estas ferias laborales son muy importantes. Cuando hablamos en mi secretaría hay un presupuesto anual de cientos de millones de dólares. Una gran parte de lo mismo se invierte en la educación. Si me permiten pasar rápidamente por los datos de los países y sus cifras. Son fechas del año académico 2021. En el Reino Unido, 20 estudiantes, en Canadá 38, en Granada 6, en la India 81, Sudáfrica 5, China 50, Ucrania 30, Israel 4, Hungría 20, Rusia 200, Hungría 200, República Checa 4, Marruecos 370, Cuba 330, Francia 68, Alemania 126, Serbia 12, Benín 142, Togo 520, España 500, en la Universidad de Salamanca, Tanzania 8. Vemos claramente que la mayoría de los países en Europa ya tienen algún tipo de relación con mi país, tanto a través de acuerdos bilaterales o no. Cuando hablo de acuerdos bilaterales me refiero a acuerdos de Estado a Estado, donde el país receptor, por ejemplo España, cada año realiza acuerdos para que estudiantes
estudien aquí. O a veces tenemos memorándums de entendimiento entre los dos países, como el que tenemos, por ejemplo, con la Universidad de Salamanca, que dice que cada año vendrán 5 estudiantes a la universidad. El estudio del español es también muy importante. Es importante para las calificaciones, para conseguir el certificado de español en Ghana. Ahora, y a través del duro trabajo del embajador español en Ghana, ahora tenemos este acuerdo para el aprendizaje del español. Así que algunos problemas mencionados por los estudiantes, los de Ghana reciben siempre un gran apoyo por parte del gobierno, que tiene oficinas en todas partes del mundo. Los estudiantes que vinieron de Ghana a Salamanca se les recibió en la oficina de Madrid y después se les transfirió a Salamanca. O relaciones teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes que se realizan en las distintas misiones de Ghana en España. Por tanto, el estudiante de Ghana confía y tiene la comodidad de poder hacer esto en todo el mundo, porque tienen grandes resultados. Esto quiere decir que hay una gran tranquilidad cuando ellos deciden estudiar en el extranjero. Ghana está preparada y dispuesta para cooperar bilateralmente, ya que tenemos una curva de aprendizaje muy amplia. Desde 1960 hemos estado haciéndolo. Más de 50 años de experiencia en proporcionar cooperación. Así que no veo por qué España no va a tener en cuenta a Ghana, ya que nosotros tenemos esta gran curva de aprendizaje y es muy difícil que lo hagamos mal, ya que los países como España, como Alemania, como Francia, Hungría y otros dentro de la zona Schengen ya están cooperando con nosotros. Así que, ¿por qué no cooperar España y Ghana? Debo concluir diciendo que bendigo la cooperación española y de Ghana y muchísimas gracias por su atención. Gracias, esto ha sido muy iluminador y gracias por haber sido tan breve. Y respecto a las empresas españolas que invierten en Ghana, mañana tendremos un panel sobre el mundo empresarial y las inversiones, y hay una de estas empresas que van a acudir mañana al panel, está presente en Ghana y tiene inversiones en ese país. Esta posibilidad existe realmente. Hablaremos más de los acuerdos bilaterales y lo que ha mencionado, 5 estudiantes está bien, 50 sería mejor, 500 sería excelente y, como usted ha mencionado, no veo por qué Francia o Alemania tienen más estudiantes y no España. Hablaremos de ello más adelante. Y ahora, en último lugar, dejarlo hasta el final. El doctor Sebastián Bruque, vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén, vocal del Grupo de Trabajo de Internacionalización, que entiendo que sabéis como pocos cuáles son los desafíos de traer estudiantes a España, de traer estudiantes africanos y las oportunidades que hay, así que te doy la palabra para que nos lo cuentes. Pues muchas gracias, buenos días. Yo también intentaré ser breve porque quizás estamos ya un poco fuera del tiempo asignado en la agenda. En primer lugar, quería excusar, porque hoy no ha podido estar aquí la presidenta del Grupo de Trabajo de Internacionalización dentro del Comité Ejecutivo de la Sectorial de Internacionalización y Cooperación, la vicerrectora Pilar García de la Torre de la Universidad de La Coruña, y agradezco también a los organizadores y al Ministerio de Asuntos Exteriores esta oportunidad de invitarnos a CRUE y a las universidades para que podamos también exponer nuestra opinión y nuestro punto de vista en relación con la cooperación con el África subsahariana, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles y cuáles son las posibles vías de mejora que, desde el punto de vista de las universidades españolas, podemos poner encima de la mesa y empezar a analizar. Voy a empezar con un dato bastante positivo, y este dato bastante positivo se refiere a que en los últimos 10 años, aproximadamente 15 años, pero sobre todo a partir de los últimos 5 años, se ha intensificado mucho la cooperación de las universidades españolas con el África subsahariana.
Gran parte de este resultado positivo pues, tiene que ver con que estamos asistiendo a un incremento de la cooperación que viene ya de una existencia de una cooperación académica y de cooperación al desarrollo que ha sido histórica, tradicional de muchas universidades, fundamentalmente del sur de España. Bueno, aquí tenemos la cooperación clásica, universidades como Cádiz, las universidades canarias, que están aquí representadas también, la Universidad de Sevilla, por el presidente de la sectorial de internacionalización, que estamos aquí también. Y hay otras muchas universidades, la Universidad de Granada, muchas otras universidades del sur y del arco mediterráneo, que han tenido una trayectoria de cooperación al desarrollo pues, muy potente, ¿no? Sin embargo, en los últimos años esta digamos, trayectoria de cooperación basada en cooperación al desarrollo y en proyectos de cooperación al desarrollo se ha visto ampliada y mucho con la introducción de programas de movilidad. Y también se ha visto ampliada y mucho con la introducción de programas de becas específicamente destinadas a la atracción del talento. A la atracción de talento y a la incorporación de estudiantado y también de investigadores por parte de universidades españolas. Yo creo que estos han sido uno de los principales acicates, uno de los principales bueno, pues, novedades que hemos tenido en los últimos años, también gracias a la apuesta contundente que ha realizado la Comisión Europea y en el caso de España, el SEPIE, como Agencia Nacional Erasmus, de incrementar de manera drástica, de manera muy considerable, la financiación que se está destinando al caso de la movilidad en el antiguo Erasmus K107 con países africanos, del que ya ha tenido la oportunidad de hablar Alfonso Gentil, director de SEPIE. Este dato positivo, recientemente el Grupo de Internacionalización lanzó una encuesta a las universidades españolas en el que se preguntaba cuántas universidades españolas teníamos y programas de cooperación, programas académicos de colaboración, programas de atracción de talento, programas de movilidad con universidades del África subsahariana. Esta encuesta la respondieron 38 universidades, que son aproximadamente la mitad de las existentes en España, y los resultados son bastante claros. El 80% de las universidades españolas que participaron en la encuesta tienen programas de cooperación activos con el África subsahariana y el 95% tienen programas de movilidad. Es decir, prácticamente todas las universidades españolas tienen ya programas de movilidad con el África subsahariana y esto es un cambio radical que se ha producido prácticamente en los últimos 5 o 10 años en el que esta movilidad estaba restringida a un número de universidades relativamente pequeño. Ahora prácticamente todas las universidades tenemos ya movilidad con el África subsahariana. Es cierto que esta movilidad todavía baraja números muy bajos. Como hemos comentado ya varios ponentes en esta mesa redonda, digamos que el ratio de movilidad que existe por cooperación en el caso de África subsahariana es todavía muy bajo en comparación con el ratio de movilidad que existe con otros países del mundo. Y no pongamos, por ejemplo, Europa a través del programa Erasmus o el caso de Latinoamérica con otros programas bilaterales o multilaterales que puedan existir. Yo creo que en este cambio que se está produciendo y que va a ir a más y que tiene que ir a más, y me centro todavía en la parte positiva de este panorama. A continuación entraré en cuáles pueden ser los puntos débiles o la barrera de entrada que puedan existir. Pero en esto ha colaborado pues todo lo que hemos denominado desde hace varios años también el ecosistema de internacionalización de las universidades españolas, que están compuestos por las propias universidades, pero también por las universidades africanas, en este caso, que tienen colaboración con nosotros, las consejerías y agregadurías de educación, que dependen del Ministerio de Educación, pero están integrados dentro de la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores, el propio SEPIE, por supuesto, y los varios ministerios que tienen competencias en el ámbito de la internacionalización, pues universidades, migraciones, seguridad social e inclusión, exteriores, interior, educación, etc. Entonces, yo creo que este papel o esta situación de fomento de la internacionalización de las universidades españolas, que por fin estamos mirando ya al África subsahariana, y es cierto que llevamos bastante retraso, como bien ha dicho el señor Agyemang, ¿no? Es decir, tenemos bastante retraso y nuestra situación está bastante, digamos, rezagada en relación con otras universidades del ámbito europeo. No podemos compararnos con la trayectoria de internacionalización en África que tienen las universidades francesas todavía. Pero sí es cierto que por fin estamos mirando a las universidades y que gracias a la colaboración de todos los elementos de este ecosistema se está incrementando el número de colaboraciones. Quizás todavía falte magnitud o falte un momentum en cuanto a esta velocidad o magnitud de colaboración que tiene que mejorar en los próximos tiempos, pero es cierto que el número de colaboraciones se está multiplicando año tras año. Bien, a partir de aquí y de este panorama, que es cierto que ha mejorado de manera considerable, sí es cierto que nos enfrentamos a varios retos.
y nos enfrentamos a varios problemas. Y algunos de estos problemas existen en la forma de barreras de entrada al sistema o de barreras de entrada a la cooperación que pueda existir entre las universidades españolas y las universidades del África subsahariana. También es cierto que partimos de una situación en la que la pandemia nos ha puesto en una coyuntura muy difícil de la que hemos sacado lecciones muy positivas, desde mi punto de vista. Y estas lecciones positivas seguramente van a colaborar que gran parte de estas barreras existentes puedan ir eliminándose o pueden ir reduciéndose en los próximos meses o en los próximos años. Además, estamos también en un periodo que puede ser un periodo complicado porque toda reforma legislativa pues acarrea pues problemas y acarrea más trabajo, efectivamente, pero también un momento en el que puede ser aprovechado para que estas reformas legislativas que están encima de la mesa puedan servir para ir disminuyendo estas barreras de entrada que pueden existir para el sistema universitario español. Entonces, creo que esta modificación o esta situación coyuntural de la pandemia realmente puede ser aprovechada para que modifiquemos aspectos estructurales de la cooperación con el mundo del África subsahariana que multipliquen, aceleren nuestra presencia real, la presencia de las universidades españolas en el ámbito del África subsahariana. Bien, ¿cuáles son estos, digamos, retos a los que nos enfrentamos? Algunos de ellos que ya han sido puestos aquí de manifiesto por parte de los compañeros de esta mesa redonda. En primer lugar, creo que tenemos que incrementar de manera considerable, de manera muy drástica, cómo nosotros somos capaces de atraer a alumnado regular. Y aquí existe un doble reto, que también lo ha puesto el profesor elegido anteriormente. Es decir, tenemos que aumentar nuestra capacidad de atracción de talento, manteniendo también esta visión ética. Es decir, cómo lo hacemos de tal forma que no compartamos o no ayudemos de manera negativa, en este caso, al brain drain en países del África subsahariana. Aquí existen muchas opciones en cuanto a la atracción del alumnado regular. Yo creo que se están haciendo muchas acciones de promoción por parte de SEPIDE, fundamentalmente, por parte de las propias universidades también. Tenemos aquí, lamentablemente, se truncó un poco por la pandemia, pero yo creo que los planes están ahí y se van a retomar de manera muy intensa a partir del año próximo. Entonces, tenemos que seguir colaborando en esta actividad de promoción para seguir atendiendo a nuestro alumnado regular. Tenemos que aprovechar la red de contactos que ya hemos hecho las universidades españolas a través de los programas K107, por ejemplo, con las universidades del África subsahariana, para que podamos también seguir atrayendo más alumnado regular y entendiendo por alumnado regular el que se incorpora a un grado y a un posgrado completo. Y tendremos que trabajar, y aquí tienen que trabajar todos los elementos del ecosistema, en que se reduzcan las barreras de entrada a este alumnado regular por parte de los países del África subsahariana. Y tenemos precisamente encima de la mesa uno de los quizás problemas que más quebradero de cabeza nos puede traer si no se resuelve de manera conveniente en los próximos tiempos, que es el acceso y admisión, sobre todo para los estudiantes internacionales al grado. Como saben, a partir de la puesta en marcha de la disposición adicional 36 de la nueva LOMLOE, se establece una prueba de acceso y admisión de carácter obligatorio para estudiantes internacionales, que es nueva porque esta prueba dejó de tener efecto del año 2016 a partir del Real Decreto que regulaba la no obligatoriedad de la prueba para estudiantes internacionales. Y este es un obstáculo o un problema que podemos tener a la hora de fomentar el acceso de estudiantes internacionales. Se están negociando las características de esta prueba y yo creo que aquí tanto el Ministerio de Universidades como el de Educación como las propias universidades están alineados en el sentido de que ya que esta prueba va a ser obligatoria por normativa, por imperativo legal, que esta prueba no suponga en realidad una barrera insalvable ni mucho menos para estudiantado internacional y que tampoco lo suponga las posibles, y esto es algo bastante importante que tendremos que considerar, las posibles limitaciones en cuanto a idioma, porque es cierto que el mundo hispanohablante en el ámbito del África subsahariana puede ser bastante reducido. Entonces tendremos que ir hacia una prueba que sea abierta, que sea flexible, que se pueda realizar online, que se pueda realizar varias veces al año y tampoco que ponga a priori la obligatoriedad de conocer español de tal forma que esta obligatoriedad suponga una prueba insalvable para los estudiantes que se pueden incorporar, por ejemplo, a titulaciones que se imparten en otros idiomas, como puede ser inglés. Esta es una de las circunstancias que vamos a seguir trabajando en los próximos años. Otro de los aspectos, no me voy a extender mucho más, en los que se deberá seguir trabajando,
es la cuestión de los visados. La cuestión de los visados que ya se ha puesto aquí de manifiesto por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero hay algunas propuestas que se derivan del propio convenio que se firmó en marzo del año 2020, relacionado con la colaboración de prácticamente todas las administraciones públicas en relación con cómo pueden participar las universidades también en la digitalización, en la transferencia de información que puede existir en cuanto a las demandas de entrada de estudiantes internacionales en España. Bien, pues todo este sistema de digitalización, de puesta en marcha de transferencia de información entre universidades y administraciones públicas para mejorar los visados, creo que tiene que ser revisitado, tiene que ser fomentado de tal forma que aumentemos de manera clara cuáles son las oportunidades que tienen estos estudiantes de entrar en nuestro sistema. Y hay otras propuestas que yo lanzo de aquí hoy, ya la hemos lanzado en varias ocasiones, tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como al Ministerio de Migraciones y Seguridad Social e Inclusión, que sería la consideración de algunas vías más fáciles o unas vías que faciliten la entrada de alumnado regular internacional en nuestro sistema, como por ejemplo la extensión de la autorización de estancia por estudios en el caso de estudiantes regulares para todo el periodo de estancia. Es decir, hay algunos países en Europa que tienen este sistema y la verdad es que funciona bastante bien, sujeto también a los controles necesarios para ver cómo está evolucionando la situación académica o económica del estudiante, pero que permiten también, digamos, descargar la carga terrible de trabajo que estamos sometiendo a las subdelegaciones del Gobierno, a las delegaciones de extranjería en cada una de las provincias, porque, como bien ha dicho bueno, pues la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Extranjería, pues efectivamente hemos pasado de 30.000 a prácticamente 90.000 visados en prácticamente 4 años, y la perspectiva es que se pueda superar esta cifra de manera muy considerable en los próximos años, ¿no? Entonces, si se pudiera emitir una reforma o se pudiera realizar una reforma legislativa en este sentido, con el sentido de que se emitiera una autorización de estancia para válida para todo el periodo de estancia, en este caso un grado o un máster completo, en el caso de los estudiantes regulares, pues yo creo que sería una vía para descargar de trabajo administrativo y también para facilitar la entrada de estos estudiantes sujetos siempre a un sistema de monitorización o un sistema de control que puede ser periódico. Bien, estos son los principales, desde mi punto de vista, son los principales retos. Por un lado está el acceso a admisión y por otro lado está toda la cuestión relacionada con visados y extranjería, pero hay un tercer reto que es cómo organizamos, y esto ya sí es más responsabilidad de las propias universidades, es cómo organizamos los sistemas de becas, tanto los sistemas de becas de movilidad, bueno, que aquí es una cuestión más técnica y está siempre vinculada a la normativa que venga de la Comisión Europea como fundamental financiador y a través de la Agencia Nacional como fundamental financiador de las becas de movilidad, sobre todo K107 con países subsaharianos, pero también cómo organizamos las becas que puedan tener mayor impacto desde el punto de vista ético y económico y también social, como decía el profesor elegido anteriormente, en estos países del África subsahariana. Es decir, tenemos que inventar o reinventar o revisitar aquellas opciones que permitan trabajar con becas de atracción de talento que no vayan en detrimento del desarrollo de estos países. Pues un ejemplo, como ha puesto de manifiesto también Alfonso Gentil anteriormente, puede ser el modelo del Young Generations as Change Agents, que fue bueno, pues un programa piloto con Marruecos que se puede extender a otros países, pero desde las propias universidades también podemos hacer o poner en marcha iniciativas, por ejemplo, implicando a otras instituciones de tal forma que estas instituciones puedan facilitar el regreso de los estudiantes becados al país de origen y de tal forma que puedan contribuir al desarrollo económico, al desarrollo social de estos países de origen, pues, por ejemplo, a través de acuerdos con empresas, a través de colaboraciones con instituciones privadas, a través de vías mixtas de internacionalización, a través de hubs, a través de campus mixtos que se pueden incluso establecer. Son vías que prácticamente no se han puesto en marcha por parte de universidades españolas, pero que universidades de otros países sí que tienen una amplia trayectoria y quizás podríamos aprender algún tipo de buenas prácticas en relación con estas iniciativas. Y básicamente estas son las cuestiones que quería poner de manifiesto. Muchas gracias, doctor Bruque. Yo te agradezco tu brevedad y tu rapidez. No sé si las intérpretes te van a agradecer en igual medida la velocidad a la que has hablado. Te agradezco además que has identificado claramente barreras. Hay una cosa que me había comentado Diego sobre el examen de admisión que a mí me choca, ¿no? Realmente parece que nosotros mismos añadimos dificultades y tu propuesta muy constructiva de
hacerlo lo más flexible posible me parece estupenda. No es un tema en el que yo sea experto, o sea que prefiero no meterme en jardines, pero bueno, de visados que sí sé un poco más. Vaya por Dios. Perdón por eso. De eso que sí tengo un poco más de experiencia, me parece que sí, todas las modificaciones en cuestión de visados son complejas, pero eso es algo que conviene estudiar, sí. Porque aparte de todo nos descarga a nosotros mismos. Pero bueno, sin entrar yo en los detalles, estaba previsto que habláramos entre nosotros y que yo os hiciera algunas preguntas, pero viendo que acumulamos media hora de retraso, quizás podamos recuperar algo durante la pausa café, pero sí quería invitar por lo menos alguna pregunta si hay alguna pregunta de la sala, y si no, la haré yo mismo. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Pues la voy a hacer yo mismo con mucha brevedad, pidiendo brevedad, y la voy a hacer, como solo puedo hacer una, se lo voy a hacer, puesto que estamos orientándonos a África, to the person that actually can express the point of view of Africa. Preguntárselo a la persona que puede explicar el punto de vista de África. El señor Aguimán, me gustaría hacerle una pregunta en concreto desde su punto de vista de lo que ha oído hoy sobre las dificultades con los visados y la situación actual. ¿Qué piensa que son los problemas mayores a los que se enfrenta España y qué debemos solucionar para atraer a más estudiantes africanos? Igualmente, ¿cuáles considera que son nuestros mejores puntos, nuestros puntos fuertes que debemos efectivamente seguir mejorando? Gracias, muchas gracias. Creo que, desde luego, ya se han mencionado algunos de los problemas, pero es cuando hablamos de que el hecho de que no se habla mucho español en África. Por tanto, necesitamos desarrollar más currículum, más programas en inglés. También, eso sería importante. En segundo lugar, lo que se puede hacer para nosotros en Ghana, está siempre todo muy bien estructurado. La movilidad y quién es la agencia gubernamental que se ocupa. Necesitamos estas agencias y que interactúen con las españolas. Así, si no, nos enfrentaremos a muchos de los problemas que han sido referidos de Nigeria. Lo que necesitamos son gobiernos bien estructurados y que trabajan en cooperación. España tiene grandes ventajas en el sentido de que Ghana y otros países africanos ya tienen muchas relaciones con el Caribe, que es de habla española, muchos de sus países. Por tanto, no va a ser un problema. Desde 1960, Ghana ha tenido una gran colaboración con Cuba, donde la mayoría de los médicos en Ghana fueron formados en Cuba. Así que ya hay una especie de anteproyecto que podemos replicar. Muchas gracias. Sí. Brevemente. Alfonso. Simplemente que, ya que se está hablando de la colaboración bilateral, que desde el SEPIE podemos ofrecer esa colaboración directa al Secretariado de Becas de Ghana para hacer de puerta de entrada al resto del sistema universitario español. Ahora, en la pausa café, hablaré con el señor Aguimán en ese sentido, y que no he hablado del programa Erasmus Plus en mi intervención, puesto que se va a tratar esta tarde, pero que hay 23 millones de euros fueron destinados a África en becas Erasmus el año pasado, en 2020, de las cuales 127.000 fueron para Ghana, con 39 movilidades de estudiantes de Ghana hacia universidades españolas, que se pueden sumar a los anteriores, son solo de movilidad, no son de alumnado regular, en las que obviamente tenemos que seguir trabajando para aumentarlo. Simplemente esa puntualización. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Recuperamos unos 5 minutos de la media hora que llevábamos de retraso. No es mucho, Diego, lo siento. Pero bueno, gracias a los cuatro. Pues muchas gracias, Raimundo, y a todos los ponentes por su ejecutividad y por la rapidez, por la claridad que has puesto. Y sí, pasamos ahora a una breve pausa café, y que sea un café expreso, por la rapidez. ¿Vale? Gracias.